Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a profundizar el significado de la oración en el Antiguo Testamento. Dios llama incansablemente, siempre nos llama y llama a cada persona al encuentro con Él. Porque recuerden que la oración es un encuentro entre Dios y su creación. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y sus criaturas. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nosotros, por naturaleza, porque estamos hechos en la imagen y semejanza de Dios, tenemos esta vocación de estar en relación constante con Dios. Por eso el Señor nos busca todos los días. Por eso necesitamos también contestar a esta búsqueda, buscando también al Señor. Los primeros 9 capítulos del libro del Génesis se ofrecen como manifestación de la oración en el Antiguo Testamento, como la ofrenda por Abel. Cuando Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, Génesis capítulo 4, lo hizo con un corazón limpio. Por eso al Señor le agradeció mucho. Le encantó esta ofrenda porque fue hecha con un corazón generoso y limpio. Por eso, queridos hermanos y hermanas, cada vez que ofrezcamos cualquier cosa, pero sobre todo nuestro corazón, todo nuestro ser al Señor, lo tenemos que hacer con un corazón limpio y generoso, como lo hizo Abel. O también se presenta la oración como invocación del nombre divino. ¿Por quién? Por Enoc o Enos, que marchaba con Dios. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 4 y 5. ¿Qué hacen los amigos? Marchan juntos. Y así pasó también, ocurrió entre Enoc y Dios. Marchaban juntos, caminaban juntos. Entonces la oración es caminar con Dios y Dios con nosotros. Lo que también la invocación del nombre divino es una oración que emana del corazón limpio de Enoc. La ofrenda de Noé es también muy interesante, este héroe de la fe y de la oración. Noé, su ofrenda es agradable a Dios, que le bendice, le dio bendiciones abundantes y a través de él bendice a toda la creación. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 8. Porque, ¿saben por qué le agradeció a Dios? Él era agradable esta ofrenda de Noé, porque su corazón era justo e íntegro. Y él también marcha con Dios. Génesis capítulo 6. Interesante que esos hombres de la fe y de la oración marchan con Dios. ¿Y por qué marchan con Dios? Porque el corazón, su corazón, era justo y íntegro. Entonces, queridos hermanos y hermanas, en el episodio anterior hemos hablado y tocado el tema de la limpieza del corazón, de tener el corazón limpio, preparado para Dios, para que el Señor
forme nuestro corazón, limpie nuestro corazón, moldee nuestro corazón y así tener de verdad una relación íntima con Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, esos son los héroes de los primeros 9 capítulos del Génesis. Hay muchos héroes en el Antiguo Testamento. No podemos hablar de cada persona de oración y de fe del Antiguo Testamento, pero por lo menos estamos presentando unas personas con mucha fe y mucha oración. Ahora, Abraham, padre de multitudes, ¿verdad? Abraham recibió una vocación muy especial de dejar su país, de caminar con Dios para llegar a la vida, para llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Abraham es el hombre que obedece a Dios y se pone en camino, como se lo había dicho el Señor. Génesis capítulo 12. Entonces, él obedece a las palabras del Señor y empezó su camino con obediencia, con fidelidad, con confianza, con mucha fe. Entonces empezó su camino con el Señor. Abraham se expresa, eso es muy interesante, se expresa primeramente con hechos, con hechos. A veces con hechos podemos expresar nuestra oración, no hay que hablar siempre o decir cosas siempre. Con hechos, con buenos ejemplos, en silencio, escuchando. Todo eso son muy buenos ejemplos. Entonces, con hechos, ¿cómo? Era un hombre de silencio. En cada etapa, él siempre construía un altar al Señor. Él siempre como agradecimiento al Señor, construía con cada etapa de su camino, de su vocación, un altar para darle gracias a Dios. En todas las luchas y pruebas de Abraham, su fe nunca vacila, nunca le falta la fe. Su corazón estaba siempre en consonancia con Dios, estar sintonizado con Dios. Eso lo encontramos en Génesis 15 y 22. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Abraham es un héroe de la fe, fidelidad al Señor y de oración constante, porque su corazón era limpio y íntegro. Jacob, otra persona, otro héroe de la oración y de la fe, renueva su promesa. Dios renueva mediante de Jacob, renueva su promesa a él, porque él era la cabeza de las 12 tribus de Israel. Génesis capítulo 28. Antes, eso es interesante, antes de enfrentarse con su hermano Esaú, lucha una noche entera, lucha con alguien misterioso. La tradición espiritual de la iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como combate, como lucha. Hay que luchar, hay que combatir, hay que ser perseverantes. Entonces es un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Génesis capítulo 32. Entonces, si luchamos, queridos hermanos y hermanas, si luchamos con perseverancia, el Señor, mirando nuestra fe y fidelidad, nos va a revelar su plan. Por eso hay que rezar incesantemente, con fidelidad, con confianza, con fe, con obediencia, para alcanzar esta relación íntima con Dios. Entonces, el combate espiritual es muy importante. Mucha gente dice, yo he luchado mucho, he hecho mucho. Hay que hacer
todo lo posible y lo imposible para mantener nuestra oración activa y viva. Y Dios, que ve nuestra constancia y perseverancia en la oración, nos va a recompensar revelando su santa voluntad. Moisés, otro héroe de la fe y de la oración, fue llamado desde la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, para enviarlo, asociándolo a su obra de salvación. Entonces lo llama para enviarle. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Dios hablaba con Moisés cara a cara. Le hablaba cara a cara como un amigo. Éxodo capítulo 33. Moisés era un hombre humilde, como leemos en el capítulo 12 del libro de los Números. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ¿por qué hablaba el Señor, Dios Todopoderoso, con Moisés cara a cara? Porque era humilde. Porque tenía predisposición a escuchar, a obedecer, a tener confianza y obediencia hacia los planes del Señor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Moisés es otro ejemplo de fe y de oración constante. Él fue mediador entre el pueblo de Dios y Dios. ¿Cuántas veces hizo intercesiones por su pueblo? ¿Por qué? Porque su pueblo era de cabeza dura. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Moisés luchó mucho para la salvación de su gente. Con David, queridos hermanos y hermanas, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del arca de la alianza y del templo, bajo la guía de David y todos los profetas. Por eso el arca de la alianza va a tener un lugar muy especial en la vida religiosa del pueblo de Dios. También los profetas han ayudado mucho a su pueblo para llegar a esta intimidad mediante la oración con Dios. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, los profetas llaman a la conversión del corazón. Para entender mejor la vocación de David, les recomiendo de leer del primer libro de Samuel, capítulo 6 y capítulo 7. Por favor, si pueden leer todo el libro, es mejor. Y entonces, los profetas también, no voy a mencionar ninguno, porque hay que leerlos todos para entender cómo los profetas ayudaron mucho a la conversión del pueblo y a acercarlos más y más a Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, claro que los profetas siempre buscaban el rostro de Dios, buscaban la voluntad de Dios, buscaban el plan de Dios para su vida y para la vida de su pueblo. Como Elías, interceden siempre los profetas por el pueblo. Y yo quisiera sugerirles de leer bien del primer libro de los Reyes, capítulo 18. Si pueden leerlo todo, mejor. Pero este capítulo le va a dar de verdad mucha comprensión de la lucha de la fe de Elías en contra de los paganos. Fue un luchador, fue un hombre muy combativo para salvar el honor de Dios y para mantener la fe de su pueblo. Los salmos, y quiero mencionar aquí una cosa muy importante, hay que leer los salmos, hay que rezar con los salmos, porque son expresión de la fidelidad del hombre hacia Dios. Muchos de los salmos fueron escritos por David, porque cayó en la tentación y para arrepentirse, para acercarse más
a Dios otra vez, pidió perdón, pidió misericordia mediante los salmos. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Recen, por favor, si pueden, todos los días, un salmo al día, y van a ver cómo van a entrar en relación más íntima, más bonita, más hermosa con Dios mediante los salmos que fueron escritos con mucha fe, y también arrepentimiento, y con un corazón de verdad afligido para pedir perdón y para pedir una relación mejor con Dios. Queridos hermanos y hermanas, en conclusión de esta presentación, le puedo también sugerir de empezar a mirar más y más la vida de estos héroes de la fe y de la oración en el Antiguo Testamento. Amén.